Hola y bienvenidos a la primera edición de Hampton School de audiolibros navideños. Este proyecto ha sido desarrollado por los alumnos de tercer semestre de preparatoria en nuestro taller de lectura, con el propósito de promover la lectura por placer como una actividad diaria. El día de hoy tendrán la oportunidad de escuchar el libro Cómo el Grinch se robó la Navidad, escrito por Dr. Seuss y publicado en el año 1957. Sin nada más que agregar, disfrútenlo. A todos los quien de Villaquién, la Navidad les encantaba, pero al Grinch que vivía justo al norte de Villaquién no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad, toda la temporada. No me preguntes por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón 2 tallas encogido. Pero fuese cual fuese la razón, zapato o corazón, en Nochebuena miraba a los quien, con desagrado, fijando a la vista en la cálida luz del poblado, con un grinchesco gesto avinagrado, porque sabía que en ese momento aciago, cada quien en Villaquién estaba atareado. Y estarán colgando los calcetines. Gruñó con desprecio. Mañana es Navidad, es que no hay derecho. Refunfuñó, y con sus dedos de Grinch empezó a tamborilear. Debo encontrar la manera de evitar que llegue la Navidad. Porque sabía que la mañana siguiente se levantarían muy temprano para jugar tutiplén. Y entonces, ese ruido, cómo lo odiaba. Ruido, lo desesperaba. Después, los quien, grandes y pequeños, se sentaran a celebrar un festín. Y celebrarían un festín. Les gustaría un pudín quien y un extraordinario asado quien. Y eso era algo que el Grinch no llevaba nada bien. Y después tocaba lo que menos aguantaba. Todos los quien de Villaquién, altos y bajos, al son de las campanas, entrelazarían las manos y se pondrían a entonar sus cantos. Y empezarían a cantar. Empezarían a cantar. Y cuanto más pensaban en los quien cantando a coro, más pensaba el Grinch. Debo de acabar de una vez con todo. Llevo así 53 años y estoy hasta el gorro. Debo evitar que llegue la Navidad. Pero ¿cómo hacerlo realidad? Entonces se le ocurrió una idea espantosa. Al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa. Ya sé lo que voy a hacer. Soltó una risotada con el morro y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro. Y se carcajeó y cacareó. Menuda ocurrencia grinchesca más cruel. Con este abrigo y este gorro, soy igualito a Papá Noel. Y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor. Pero como renos hay pocos, no encontró ninguno. ¿Crees que eso lo detuvo? No, el Grinch dijo entonces muy ufano. Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Después cargó algunas bolsas y algunos sacos agujados en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces el Grinch gritó. ¡Adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante, el descenso hacia los hogares de los quien, en donde dormían la mar de bien. Reinaba la oscuridad, la nieve caía suavemente. Todos los quien dormían plácidamente cuando llegó a la primera casita junto a la fuente. Parada número 1. Susurró el viejo Grinch Noel y se encaramó al tejado llevando unos sacos con él. Después se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho, pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro, pero al final logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los quien colgaban en la fila de 9. Estos calcetines serán lo primero que me lleve. Se regocijó. Después culebreó con una sonrisa de gusano por la habitación y se llevó todos los regalos. Pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores. Y los metió en los sacos. Luego el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea de uno en uno. Después se escurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los quien, se llevó el pudín quien y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad del rayo. La limpió entera hasta la última lata de estofado. Después apretujó la comida en la chimenea como loco en contento. Y ahora, sonrió el Grinch. a por el árbol sin remordimientos. Y el Grinch se puso a empujar el árbol. No es broma. Cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma, se dio vuelta rápidamente y vio una diminuta quien. No tenía ni 2 añitos, la pequeña Cindy Lou quien. Al Grinch lo habían descubierto la quien más pequeñita, que se había levantado a por un vaso de agua fresquita.
Miró al Grinch y le dijo: Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué? Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo que se inventó una mentira. Visto y no visto, ¿Por qué, mi querida niña? mintió el falso Papá Noel. En este árbol hay una lucecita que no funciona bien. Así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí. Ahí la arreglaré y después lo traeré de vuelta aquí. Y la niña se creyó la mentirijilla. Le dio un vaso de agua, una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Cindy Lou Quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una rama. Para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea, el viejo farsante dejando los muros sin más adorno que un alambre colgante. y en el suelo un pedacito de fiambre, que ningún ratoncito le calmaría el hambre. Después, repitió la tarea en todas las casas de la aldea. Y dejó unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Al amanecer y cuarto, todos los quien seguían en la cama, echando una cabezada. El Grinch cargó su trineo hasta arriba con los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, espumillón, cenefas, abalorios. Hasta la cima del monte Crumpit, 1000 metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. Ay, la que le va a caer a los quien. Cantorreaba Grinchesco. Cuando vean que la Navidad no llega, menudo chasco. Ahora se estarán despertando, se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza y después todos los quien de Villaquien se pondrán a llorar. Ajá. Ojalá ese ruido deleite mis oídos. Sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Oyó un sonido que ascendía por el monte blanco. Empezó muy bajito, después fue aumentando. Pero no era un sonido triste, no, era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se armó la marimorena. Todos los quien en Villaquien, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. No había evitado que llegara la Navidad. Había llegado. De una u otra manera, se había hecho realidad. Y el Grinch con los pies tiritando de frío. Le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo habrá ocurrido? Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas, embalajes ni tarjetas. Y por primera vez, el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no sean solo regalos, tal vez la Navidad tenga otro significado. ¿Y después qué pasó? Bueno, en Villaquien se decía que su pequeño corazón aumentó 3 tallas aquel día. Con la luz de la mañana bajó zumbando en su trineo y devolvió los juguetes y la comida para el festejo. Porque el corazón se le había ensanchado y claro, él mismo trinchó el asado. Cómo el Grinch se robó la Navidad, escrito por Dr. Seuss. Las voces que acaban de escuchar fueron dadas por David Farrera, Héctor Mario Medina, Aranza Burguete, Diego Courtois y Pedro Olvera como el Grinch. La música que han escuchado fue hecha por Porfirio Franco. Los efectos de sonido fueron grabados por Luis Alejandro Trejo, María José Calvo, Mariana Ramos, Frida Santos, Ana Sofía Moguel, Diego Robledo, Ricardo Meléndez, Alejandra González, Sofía Hernández y Juan Carlos Manjarres. El diseño de sonido, la mezcla de sonido y la voz que están escuchando en este momento fue dada y fue hecho por Arturo Dartote Prior. Muchas gracias por haber escuchado.